¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta nueva emisión de su programa Vínculo Ambiental. Estamos muy contentos de tenerlo por acá y hoy vamos a hablar en una entrevista sobre el nuevo documento que se está generando en las Naciones Unidas para lograr un acuerdo legalmente vinculante en cuanto al manejo de plásticos y la contaminación del mar. Bienvenidos. Pues estamos en esta ocasión en nuestro episodio número 45 ya de su programa Vínculo Ambiental. Mi nombre es Katia Cid. Y bueno, pues a nombre de nuestro equipo de trabajo, donde está Sofía Lugo, Fabián Carballo y los que trabajamos para poder generar este programa para usted, pues le damos la más cordial bienvenida. También queremos agradecer a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, a su rector, el maestro Fernando Gaza, y al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG, por todas las facilidades para poder promover y poder producir estos contenidos. Le recordamos que si usted quiere ver este y episodios anteriores de Vínculo Ambiental, lo puede hacer a través de las plataformas YouTube y Facebook, donde nos encuentra como Radio UPG, y también estamos en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Vamos comenzando. Pues mire, esta semana quiero platicar con usted acerca de varias cosas importantes que están como vinculadas una a otra y a veces no ponemos atención en esta relación. Y bueno, pues esta semana tal vez usted ha escuchado en las noticias acerca de una iniciativa muy grande en la que más de 170 países están tratando de estar de acuerdo en que debe de haber leyes que hagan responsabilidad a los países para que cuiden la limpieza de los océanos, del mar que le corresponde a cada país en cuanto a la contaminación plástica. Pero tal vez nosotros como ciudadanos, como habitantes, no nos ponemos a pensar cuál es nuestra relación, sobre todo si nos pasa a nosotros como una servidora que no vivimos en una zona costera. Entonces, cuando no vivimos en una zona costera, a nosotros se nos hace pues bastante lejano, ajeno, este tipo de cuestiones, pero la realidad es que nosotros estamos súper dependientes de la salud del mar. Dependemos profundamente de que el mar esté sano, de que esté funcionando, de que cumpla con todo lo que debe de cumplir. ¿Por qué? Bueno, pues porque más del 50% del oxígeno que nosotros ocupamos como raza humana, pues lo producen los océanos. Específicamente hablamos de los grandes cuerpos de agua de océanos de uno y de otro lado de los continentes, que están ahora ya con varias islas de basura plástica. Y esto es de lo que yo quiero, en lo que yo quiero que usted piense un minuto. Imagínese usted, hay hasta ahorita documentadas 7 islas de plástico. ¿Y estamos hablando de qué? Bueno, de toneladas de desechos plásticos que por varias razones están flotando en el mar y que hacen una enorme cantidad de estragos en los océanos y que han llegado a afectar de maneras inimaginables la vida en los mares. El hecho de que nosotros no vivamos en una zona que tenga que ver o que sea zona costera, a veces nos hace pensar que nuestra basura, nuestras actividades, lo que nosotros hacemos, no está relacionado. Esto es un error importante, primero que nada, porque aunque no vivamos en zonas costeras, viajamos a zonas costeras. En segundo lugar, aunque no viajáramos a zonas costeras, consumimos productos que vienen del mar. Y además, también tenemos la situación de que no podemos garantizar que la basura que estamos produciendo en nuestras comunidades no llegue a el mar. Hace algunos años leí en un estudio que habían colocado una especie de chip a una bolsa con basura aquí en Ciudad de México. Y esta localización, a las 3 semanas encontraron esa bolsa en Veracruz, siendo que la habían depositado tranquilamente en una recolección. ¿Cómo llegó? ¿Por qué? Tal vez la bolsa voló. No sabemos cuál es la historia, ¿no? Lo que sabemos es que esto demuestra que es posible que basura de lugares donde no hay zonas costeras
pueda llegar a cuerpos de agua que finalmente lleven la basura al mar. Ahora, ya que está en el mar, ¿qué puede detener a la basura? No puede detenerla nada. Como usted sabe, pues el mar es un espacio totalmente abierto. No hay nada que impida que basura que llegó a Veracruz no termine en unos 2, 3 o 4 meses en costas de Japón. Ese es el problema. Por eso se necesita que todos estemos conscientes de estas posibilidades. Ahora usted tal vez me diga, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo no viajo mucho y si viajo no voy a zonas costeras, yo mi basura la entrego correctamente, además tampoco como pescado, y así podemos cada quien decir cosas, ¿no? Hay gente que dice, yo soy una sola persona, lo que yo haga no hace la diferencia. Y al final, esto lo que nos genera es un enorme problema, porque si todos pensamos de manera individual que lo que hacemos no va a cambiar, no va a ayudar, pues seguimos en el mismo desastre. O sea, necesitamos tener una postura. La postura es si somos parte del problema o si somos parte de la solución. ¿Y cómo podemos nosotros, que no vivimos en zonas costeras, ser parte de la solución? Pues por favor, dejemos de usar plástico de manera inútil. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos artículos de plástico que son necesarios, que son valiosos y que son convenientes, pero hay muchísimos más, y me estoy refiriendo a los plásticos desechables o llamados malamente plásticos de un solo uso, que pues realmente lo único que hacen es contaminar. Hay un avance muy importante con el hecho de que ya no estamos utilizando estas bolsas de plástico que nos regalaban en todos lados, ¿no? Qué bueno. Sin embargo, pues eso no está siendo suficiente y todos y cada uno de nosotros podemos tomar acciones que nosotros mismos podemos detectar en nuestras actividades diarias. O sea, imagínate que en lugar de que te estés comprando una botella de agua al día en la tienda, ahora utilices tú un envase y lleves el envase lleno de tu casa y lo vayas rellenando. ¿Cuántas botellas dejarías tú de comprar? ¿Cuánta basura dejarías de generar? Y así para muchas otras cosas. Recordemos que el plástico tiene esta capacidad, esta situación de que no se biodegrada, no se descompone, solo se microfragmenta y eso genera diferentes tipos de contaminación en todos los seres vivos. Se han encontrado trazas de plástico en cultivos de zanahorias, de lechugas, se han encontrado pequeños fragmentos de plástico en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en la sal. Estamos entonces ante una situación pues muy extraña de una invasión de plástico que nosotros mismos hemos generado y que parece que nos estamos negando a cambiar. Entonces, pues en esta semana yo le pido que usted lo considere, que vea realmente si puede minimizar el uso de estos artículos de plástico de un solo uso o desechables. Por el amor de Dios, ya no ocupe unicel. Olvídese de las bolsitas estas de polipropileno. Trate de que las bolsas que ya tiene, pues las use y las reuse una y otra vez antes de que se vuelvan basura. Y vamos a hacer un esfuerzo en conjunto porque eso es lo que va a hacer la diferencia y lo que nos va a dar buenos resultados. En nuestra sección Inmersión, hoy hablaremos sobre las aves. Para empezar, vamos a definir qué es un ave. Es un animal ovíparo y vertebrado cuyo cuerpo se encuentra protegido por un plumaje y que dispone de un par de alas generalmente aptas para volar. Esto quiere decir que no todas las aves van a volar. Sin embargo, la mayoría puede hacerlo y son de un tamaño más o menos pequeño. Sin embargo, hay algunas muy grandes. Depende la región del mundo en la que nos encontremos y las condiciones climáticas. Las aves forman parte de diferentes ecosistemas y son agentes importantes en el planeta. Aunque a veces se minimiza su importancia, son muy importantes y en este video te explicaremos cuáles son las cosas que a nosotros nos beneficia la existencia de las aves simplemente por existir. Para empezar, vamos a llamar esto servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que aporta un ecosistema a la sociedad.
Ahora, las aves se encuentran en todos los ecosistemas del planeta, diferentes tipos, así que las aves en general proporcionan servicios ecosistémicos para la comunidad en donde sea que se encuentre. Hay 4 tipos distintos de servicios ecosistémicos. No siempre las plantas o los animales o el agente del que estemos hablando va a dar los 4 servicios ecosistémicos. Sin embargo, las aves sí aportan de los 4 servicios ecosistémicos, los servicios de aprovisionamiento, regulación, transporte y soporte. Y vamos a detallar en qué ayudan las aves, porque al parecer suena como que muchas cosas, pero realmente no se nos viene a la mente tantos servicios que nos podrá dar las aves. Quiere decir que estos servicios, si no existieran, tendríamos que pagar para poder contrarrestar o equilibrar o llevar a cabo lo que hacen esas aves. Y costaría dinero. Y sin embargo, por el simple hecho de dejar existir a las aves, ya nos están trayendo múltiples beneficios. Aquí vamos a empezar con los servicios de regulación. Para empezar, los servicios de regulación son 3. El primero es que dispersan semillas. Las aves son muy buenas dispersadoras de semillas, especialmente de árboles y arbustos. En muchos bosques que existen hoy en día no existirían si no fuera por las aves, porque ellas son las que dispersan. Ahora, todos estos servicios se van a dividir en todos los tipos de aves que existen en el mundo y por eso abarca los 4 tipos de servicios ecosistémicos. También podemos decir que tienen un control biológico de plagas. Las aves actúan como depredadores en ecosistemas y eso ayuda a que se regule la población de insectos o que pueden volverse plagas si no se controla. Nosotros podríamos llegar a controlarlo y tratamos a veces de hacerlo en algunos cultivos, sembradíos, sin embargo esto afecta las cosechas y cuesta dinero. Finalmente también las aves ayudan con la polinización. Esto quiere decir que van a repartir, van a dispersar, como las abejas, por ejemplo, el polen y eso va a permitir que el proceso de polinización pueda realizarse. Normalmente pensamos en insectos pequeñitos como las abejas o tal vez ciertos pájaros como un colibrí. Sin embargo, hay más todavía que apoyan a la polinización que ni siquiera estamos conscientes de eso. Después está el servicio de apoyo. El servicio de apoyo lo vamos a dividir en 2, en diversidad genética, en salud y bienestar. ¿Por qué apoyan a la diversidad genética? Pues porque las aves forman parte del patrimonio genético de todo el planeta. Han estado aquí durante los cambios climáticos, cuando ha habido los tiempos en los que hay olas de calor o cuando hay temporadas muy frías, las aves han estado todo el tiempo ahí. Entonces participan en el patrimonio genético de todo el planeta Tierra y ayudan a que se pueda seguir diversificando. Por otro lado, en la salud y las aves está demostrado, se han hecho estudios de los aportes benéficos directos a la salud mental de las personas únicamente por ver las aves, por observarlas. Entonces, simplemente por el hecho de que estén ahí, que las veamos de cerca o de lejos, ya ayudan. Ya están haciendo un servicio que podríamos compensarlo de alguna otra manera si tratamos, sin embargo, nos costaría mucho dinero. Después están los servicios culturales, que es en los que podríamos pensar la mayor parte del tiempo. Es el primer servicio, que es fuente de inspiración y apreciación estética para la cultura, el arte y el diseño, es tal cual. Las aves siempre han sido desde el principio una fuente de inspiración para que se desarrollen todos los tipos de arte, de diseño, y han marcado la cultura. Entonces, las aves, por estar ahí, una cosa es que te ayuden a tu salud mental y otra cosa es que te sirven de inspiración para el arte. Y las aves pueden hacer los dos. Nosotros hacemos la separación de servicios. En este servicio cultural también podemos agregar objetos de estudio e investigación científica. Las aves son fuente de inspiración no solamente para el arte, sino también para la ciencia, para poder aprender más sobre los ecosistemas que existen y además para podernos inspirar. Por ejemplo, Leonardo da Vinci se inspiraba muchísimo de sus observaciones que tenía de las aves para poder diseñar aparatos para volar. Entonces, las aves son fuente de inspiración tanto para el arte como para la ciencia. También está el turismo ornitológico, que es el disfrute de la observación de las aves, y esto se realiza a través de todo el mundo.
y eso trae aportes no solo a las personas que observan las aves, sino que a las comunidades que reciben personas que se desplazan para observar las aves que son propias a una cierta región del planeta. Esto permite que avance la economía, que haya un flujo de dinero diferente, lo cual también es muy bueno, y son una experiencia espiritual y de identidad cultural, ya que muchísimas comunidades alrededor del mundo y la mayoría de religiones ha tomado las aves, diferentes tipos, como representación, como símbolo. Y claramente, ¿cuál es el símbolo de la paz? Una paloma blanca, y eso es un ave. También están como servicio los apoyos de aprovisionamiento. Para empezar, es colaboración en la caza y en la pesca. Desde la antigüedad se ha observado, todos lo sabemos, que muchas piezas de caza han sido capturadas gracias a halcones o otras aves rapaces. Esto quiere decir que nos ayudan a cazar. No es que nosotros las cacemos, es que nos apoyan para cazar, para transmitir mensajes. Las aves pueden ser amaestradas y eso ha ayudado a que se puedan suceder grandes cosas en la historia porque se les enseña y se les educa. Aunque son animales libres, se les puede enseñar a que con esa libertad también puedan apoyar a los seres humanos y no necesariamente tengamos que decir que son nuestras aves y que tienen que estar encerradas en una jaula. Después también sirve como materia prima. Naturalmente podemos usar sus plumas como ya se han usado de manera decorativa, pero también para escribir. Entonces son como materia prima y también sirven de alimento, ya que pueden proporcionar huevos y carne. Pero estos no son los más importantes, como ya hemos visto, hay más. Entonces, después de estar conscientes de todos estos aportes que tienen las aves hacia nuestra vida, aunque nosotros no estemos conscientes, ellas apoyan todo el tiempo, tenemos que respetar, valorar, proteger a todos los tipos de aves. No importa si no se nos hace bonita, si creemos que porque hay muchos no importa, todos importan, todas son valiosas y tu esfuerzo, tu respeto, el que tú las valores y el que tú las protejas puede hacer la diferencia. Es muy importante hablar de cómo está México posicionado en estas propuestas para ver qué vamos a firmar en el Tratado Internacional de Plásticos. Sí quisiera decir, retomar lo que José Manuel también mencionó sobre el colonialismo de la basura, porque sí se supone que no estamos reciclando ni en México el 10% de los plásticos, pero imagínense, yo sí quisiera ponerle al auditorio como esta idea porque se la puede hacer mucho mejor de, imagínense si Estados Unidos nos está enviando plásticos a México para su reciclaje, es algo que no se puede reciclar. En Estados Unidos tienen muchísima tecnología que no hay en México, pero además también muchísima apoyo al desarrollo también de negocios y de infraestructura. Y entonces, si esos plásticos no se reciclan en los países que tienen toda esa tecnología, que tienen el dinero y que sus esquemas de negocios son buenísimos como para estar haciendo cosas, pues eso está aquí. Y entonces, como decía José Manuel, se nos junta el 90% de lo que no está reciclado en México, más la basura que están mandando de Estados Unidos, y no solo, Fabián, de Estados Unidos, sino también de Europa y de Asia. Entonces, podemos mencionar entre los países que están mandando desechos plásticos para reciclarse en México, está Estados Unidos, está China, está Alemania, está Holanda. Imagínense si esos países no lo reciclan, si lo vamos a poder hacer aquí en México. Y entonces, bueno, esa es la batalla que hemos tenido contra el gobierno y contra los legisladores en este país y contra las autoridades ambientales que están permitiendo la importación, pero no solo que están permitiendo la importación, sino que la regularon de tal manera que no hay necesidad de recibir autorización de importación y vamos a eso. Entonces, la propuesta me regresé al colonialismo de la basura porque justo Perú, como decía José Manuel, es un país de América Latina, Ruanda es un país de África,
y somos países que estamos sufriendo este colonialismo del plástico y toda esta contaminación. Y es precisamente desde estos países que surge la propuesta más completa, porque somos los que vivimos todo este envío de tóxicos a nuestros países. Y entonces la propuesta de Japón es muy light y solo se aborda hacia el medio marino. La verdad es que la propuesta de la India la acaban de hacer y no la hemos terminado de revisar, pero sí podemos decir que la propuesta de Perú y Ruanda es una propuesta que no solo va a atender o pretende atender la contaminación en el medio marino, sino también en el medio terrestre y en el medio atmosférico, porque también es para parar emisiones al aire. Y es precautorio, es un tratado abierto, y entonces es un tratado que refleja más la situación de los países de América Latina y del sur y de África en este caso, y que esperamos que el gobierno mexicano se vaya por esa. Ahora, el contacto que hemos tenido las organizaciones, tanto Fronteras Comunes como la Asociación Ecológica Santo Tomás, Acción Ecológica, Greenpeace y otras organizaciones, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, externándoles que sería muy bueno que pudiéramos ir México a firmar la propuesta de Perú y Ruanda, que va a ser en el mes de febrero, las negociaciones, pues ellos nos dicen que sí. Entonces, hay una actitud muy positiva desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y queremos agradecer la comprensión de la magnitud del problema y el escuchar las voces de la sociedad civil. Entonces tenemos una buena respuesta de la Secretaría de Relaciones, se han involucrado con nosotros en esto y además hemos estado haciendo algunos talleres para sensibilizar un poco más a las autoridades de América Latina y las de México. Y creo que vamos por buen camino. Estamos esperanzadísimas en que podamos firmar Perú-Ruanda. Maravilloso. Y entonces, nada más recuperando dos cosas que me gustaría que ampliaran, por favor. El tema de este tratado entonces nos va a permitir de alguna forma impedir estas exportaciones de basura hacia nuestros países del sur, ¿no es así? Fabián, bueno, yo creo que hay que señalar que en estos momentos existe un tratado específico para lo que tú señalabas, el Sí. movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, y que en 2021 agregó algo más específico sobre desechos plásticos. Entonces, es el convenio de Basilea. La idea de esto es precisamente regular ese movimiento entre países que se da en todo el globo terráqueo, ¿sí? Y como ya señalaba, hay países que, por ejemplo, ni siquiera producen plástico, pero están inundados de plásticos. Así de ese tamaño el problema. Entonces, lamentablemente, Basilea, que ya lleva casi 2 décadas, en algunas partes del mundo, es letra muerta. Ya lo señalaba Marisa, lamentablemente, casi a más de un año que entró esta enmienda de Basilea, México, la política del gobierno mexicano es bienvenido a Basilea porque nos va a hacer llegar plásticos del exterior y nos va a ayudar a reactivar la economía que tanta falta nos hace. Esa es un oficio que el presidente de la República envía al Senado de México. Entonces, lamentablemente es grave la situación. Creo que hay un mal entendimiento cuando Basilea señala que los desechos deben ser tratados en los lugares cercanos de donde se generan. Entonces, lamentablemente puede ser que la lógica es, bueno, tenemos un país productor cercano, si nos quiere agarrar para que nosotros tratemos esto y nos quiere pagar por ello, bienvenido sea. Lamentablemente parece ser que no se está pensando en el ambiente ni en la salud de los mexicanos. Mucho de esto es que no hay una vez que entra, no hay un control total de lo que, ni siquiera de lo que está entrando. Marisa acaba de señalar algo muy importante, la Profepa que debería pedirles a los importadores, cuando menos un documento donde demuestren la no peligrosidad de los desechos plásticos que está entrando a nuestro país. Cuando nosotros le preguntamos, ¿cuántas veces has hecho eso? La respuesta es no lo hemos hecho. Un año en la que se ha dado la mayor ingreso de residuos plásticos de Estados Unidos. Basilea es letra muerta. No, y además de eso me recuerdan dos cosas, compañeros. También el tema de
en el caso concreto de los países del tercer mundo, casos extremos. El caso de, si mal no recuerdo, Vietnam, que dijo, de Canadá, rechazamos esta basura. Creo que era Vietnam o Tailandia que dijeron, no lo China. aceptamos y lo dejaron detenido, ¿no? Entonces, o el caso contrario de Haití, que de por sí es un país muy pobre, con muchos problemas socioeconómicos y que lo están inundando con esa basura plástica y que la verdad es de que, como bien comenta al principio Marisa, no hay tecnología, no hay dinero que alcance para la inundación. Y bien lo ilustra el video que vamos a ver si lo podemos agregar aquí, del video de inglés en el cual es una lluvia, una catarata de plástico que no estamos deteniendo en este planeta. ¿No es así? Sí, y yo quisiera agregar algo. Aparte de que Basilea fue una oportunidad para que el gobierno de México pudiera poner freno a los plásticos, lo abrió diciendo que no necesitaban autorización y que la Profepa, como dice José Manuel, lo iba a revisar y la Profepa ya le solicitamos la información y como dice José Manuel, no ha revisado nada. Lo que también hay que decir, porque el problema en los plásticos es muy complejo y más si se aborda desde el ciclo de vida, desde su extracción hasta su disposición final, podemos decir que es complejo el escenario, pero es complejo el escenario también comercial, porque México es parte de la OCDE. Y entonces, si nosotros nada más aplicáramos el convenio de Basilea, está bien, pero como somos parte de la OCDE, el movimiento de residuos puede fluir y eso es algo que nos impide y eso es algo que no ayuda y eso es algo que también nos estorba con el TEMEC, porque si bien Basilea establece posibilidades para regular esto, México es parte de OCDE y México es parte del TEMEC, entre muchos otros tratados, y ahí tenemos que recibir como movimiento transfronterizo, IVA. Pero sí las autoridades pudieron detenerlo ahora con la enmienda de plásticos, poniendo, perdón, más regulación, más tope, pero además no tienen por qué entrar, o sea, no tenemos el chiste, volvemos a lo mismo. Ya está demostrado que en los plásticos el asunto no es reciclar, sino no fabricarlo y dejarlo de usar. Y nada más te quiero decir algo que mencionábamos, por ejemplo, con estos países, regresándonos, el 99% de los plásticos es de combustibles fósiles y representa aproximadamente del 8 al 9% del consumo mundial de petróleo y gas. Y yo quise decir aquí que, por ejemplo, entre las 20 empresas que producen el 55% de los residuos plásticos, las tenemos en México. Entonces, México extrae, México hace fracking, México saca petróleo, México transforma los plásticos y tiene, digamos que todo el ciclo de contaminación de todo el ciclo de vida de los plásticos, porque hay países que no tienen producción de plásticos o que no tienen extracción de plásticos y como que solo están lidiando el problema al final del ciclo, que es la disposición final. México lidia con todos. Y de esas 20 empresas más importantes, las tenemos muchas en México. Tenemos a ExxonMobil, tenemos a Dow, tenemos a Sinopec, tenemos a Braskem. Braskem en Coatzacoalcos le hemos dado un seguimiento nosotros tremendo a etileno 21 y a los impactos que ha causado y no han sido las comunidades escuchadas. Seguimos en lo mismo, seguimos en los infiernos ambientales y la injusticia ambiental. Totalmente, o sea, son elementos que por un lado no hay un panorama completo de investigación al respecto y sobre todo el tema, las leyes se tienen que trabajar para que se cumplan. Y precisamente era mi pregunta final en estos 3 minutos más o menos que nos queda, que podemos ampliar un poco más, si ustedes permiten, incluso 5 minutos más lo podemos ampliar, pero digamos para pensar en los 25 minutos. Mi última pregunta sería el tema ¿qué pasaría realmente con este nuevo tratado? ¿Cómo podemos hacerlo realmente vinculante para que se aplique la ley? Porque las leyes, híjoles, son para los que no tienen dinero para poder defenderse a veces de la propia justicia, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer efectivo
este tratado? Pues lo que señalábamos, Fabián, el hecho de que se cree un nuevo tratado, un nuevo convenio que sea obligatorio, pues no nos garantiza nada. Y digo, lo que tú señalabas, la experiencia nos ha señalado que el hecho de tenerlos no es suficiente. Hay que exigirlos, hay que aplicarlos y hay que exigir su aplicación, pues ante la instancia que tengan que hacerlo, lamentablemente. Entonces, creo que este tratado es una oportunidad de repensar todo. Lo que se ha señalado aquí, el hecho de incluir el principio precautorio, pues habla de que tiene que llevar una profundidad muy, pues que va a simbrar en el centro de la economía mundial. El plástico no solamente es contaminación y problemas al ambiente, es millones de dólares que se están moviendo cada año. Entonces, esto no le va a gustar a mucha gente. Ya sabemos, pues ya Marisa nombró a 20 que probablemente van a saltar y que también van a estar presentes allá en UNEA. Van a estar presentes en UNEA y por eso primero ahorita es la importancia de la sociedad civil mundial impulsar esto. Puede haber muchas variantes de la que, como en la que termine el tratado, pero bueno, corresponderá a la sociedad civil tratar de que quede de la mejor manera posible y después la tarea de que se aplique en cada país de la mejor manera posible. Lamentablemente en México, con la ley de economía circular y con estas reformas que se hicieron a la Legipir, lo único que nos dicen es que se sigue promoviendo la generación de plástico y quieren convertir a México en un paraíso del reciclado de plásticos, en un vertedero de los países del mundo. Y eso dependerá de nosotros si lo dejamos que así sea. Lamentablemente parece ser que los actuales funcionarios no están muy de acuerdo o no están preocupados con la salud y el ambiente de los mexicanos. Eso hay que señalarlo también. Manuel, ¿nos puedes dar una idea, o Marisa, como gusten, de qué es la UNEA y qué es la LEGEPIR, por Sí, favor? es la Asamblea Nacional, la Asamblea Ambiental de Naciones Unidas, sus siglas son en inglés, es la 5.2 porque es el número de asambleas, se han hecho 5 y ahorita son una interna. Entonces, digamos que estamos hablando de una asamblea del Programa Nacional de Naciones Unidas para atender este problema. La LGPGIR es la Ley General integral para el equilibrio ecológico, ya me fui con la LEGEPA, pero es la ley que tenemos en México para todos los residuos. Para la Entonces, gestión integral de residuos. para la gestión integral de residuos. Gracias, compañeros. Y es muy importante señalar porque sí se están haciendo modificaciones a esta ley de residuos, que es federal, para poder meter todas estas cargas de plástico que antes no había y permitir la incineración de los plásticos y hacer una serie de reformas que estamos pues bastante, digamos, escandalizadas del retroceso que estamos teniendo en este país en materia de políticas para medio ambiente y para proteger la salud. Y como decía José Manuel, o sea, la legislación canadiense cambió su ley de sustancias químicas, la CEPA, para incluir ya cómo se va a tratar los plásticos y ya lo incluye a los plásticos como un residuo peligroso y que tiene que ser tratado como un residuo peligroso y abramos la mente porque a lo mejor ya no va a tener la clasificación CRETIP que tiene ahorita, que es corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico y biológico infeccioso, sino que simplemente por la dimensión que tiene de producción, la dimensión que tiene de descarte y la dimensión que tiene de toxicidad, pues ya tienen que estar incluidos. Y como decía, el desafío de todas estas corporaciones petroquímicas va a ser muy grande, pero Canadá ya lo hizo. Está más o menos calculado su inversión plastiquera, por así decirlo, en 28,000 millones de dólares y el gobierno la enfrentó de Canadá y dijo, no importa y nos vamos a declarar los plásticos como residuos peligrosos, los vamos a manejar como residuos peligrosos, pero además se pusieron unas tasas bastante ambiciosas, pero reales, basadas en sus sistemas de ya reducción, no generación y todo. Es muy importante, por ejemplo, decir que nosotros en México y en América Latina y en África y en otros lugares estamos peleando por nuestro territorio.
Y aquí hay que decir que, por ejemplo, para la producción de plástico se le achaca el 45% del crecimiento de la extracción minera y petrolera y que va a haber, está diseñado un aumento en la producción de plásticos de un 30%. Entonces, esto no está parando, ni siquiera se está reciclando, ni siquiera esa es la solución. Sí es la solución en otros materiales, pero no es la solución en el plástico, que es un material indestructible, que su reciclaje de un reciclaje ya no permite hacer su integración hacia ese mismo proceso de uso, como tú decías, el PET se recicla muy bien, pero el PET solo se puede reciclar una sola vez para volver a ser PET. Y lo demás, los demás reciclajes ya es degradando para otros usos ese plástico. Entonces, no hay manera de enfrentar esto si no se toman acciones concretas, fuertes, diseñadas, holísticas, ciclo de vida, precautorias, locales, regionales y mundiales. No vamos a avanzar. México está en una oportunidad histórica y la está tirando a la basura. Está teniendo la oportunidad histórica de avanzar con todos los países para rebatir esta contaminación, abatir esta contaminación plástica, y sin embargo está haciendo todos sus cambios al LGPGIR, que es la ley de residuos, y a la economía circular, para que esto no sea así y sigamos contaminándonos. Completamente. Entonces, para cerrar en este último minuto, no sé si quieren decir ustedes algo, con qué quieren cerrar para concluir este asunto que es realmente de seguridad nacional una vez más. Bueno, Javier, de entrada yo creo que es importante que esta situación se difunda lo más ampliamente posible y que la sociedad se informe. Y de esa manera participemos y pues decidamos de manera conjunta. Creo que el presidente de la República ha sido muy sabio al decir que el pueblo es sabio y nunca se equivoca. Pues es la oportunidad también de nosotros de decirle, no queremos esto. No queremos esto porque ya hay prueba científica que esto es malo y no, y bueno, el tema es priorizar. Ya Canadá dijo, nos importa la salud de los ciudadanos. Aquí en México parece ser que no quiere, no va en sentido contrario. Pues bueno, correspondería a la ciudadanía exigir y participar y bueno, hacer los cambios que necesitamos para un mejor futuro de todos y todas, ¿eh? Realmente. Marisa, ¿quieres comentar algo para concluir, por favor? Sí, lo mismo, esto no es un modelo de negocio y a ver cómo resulta mejor. Aquí el asunto, la discusión central es, hay que proteger a la salud y al ambiente de este residuo que es contaminante, tóxico, perturbador, endocrino, persistente, todo lo que ustedes quieran. Y nosotros no nos alcanza una vida nuestra para ver cómo se desintegra. Y como dice José Manuel, ya estamos comiendo plástico, ya estamos bebiendo plástico. Y esto no puede seguir así. Magnífico, pues ya está el panorama, tenemos una idea y pues hay que enfrentar la situación para cambiarlas, porque pues los impactos son fuertes para la salud humana y ambiental y pues les agradezco mucho que ustedes estén al tanto de esto, que nos informen y que estén en la línea de batalla en este caso para tratar de cambiar este panorama, y les invito a que nos digan posteriormente cómo se desarrolló este tratado, cuál es el desenlace que tenemos, cuáles son las perspectivas futuras para poder pues tener un futuro diferente y un presente también, ¿no? Entonces, muchas gracias a ambos, les agradezco mucho y también agradezco a toda nuestra audiencia que pudo escucharnos el día de hoy y pues aquí seguiremos posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. gracias a los escuchas. Y bueno, pues en su sección, por si no lo sabe, vamos a comentar algunas de las noticias más importantes sobre temas ambientales que hemos visto durante esta semana. Y se ha publicado en el sitio de noticias bbc.com esta nota que tiene como título Dubái, la ciudad en el desierto que lucha para no ser engullida por la arena. Esta nota está publicada, escrita por Joseph Phelan, está publicada en el sitio de noticias de BBC y habla precisamente de que el desierto nunca estuvo lejos de las puertas de Dubái. La capital del emirato homónimo, convertida ahora en un centro financiero que, con sus 3 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos.
Está flanqueada por el mar por un lado y por el otro por una alfombra de arena aparentemente interminable. La suya es una historia improbable de éxito, la de un adormecido pueblo pesquero que en 50 años se transformó en una brillante metrópoli urbana. Pero a pesar de su opulencia, la ciudad se enfrenta a un gran desafío: los invasivos desiertos que amenazan las tierras fértiles que quedan en el Emirato. Emiratos Árabes Unidos tiene aproximadamente el mismo tamaño que Portugal, pero alrededor del 80% de su superficie terrestre ya es desierto. Su ecosistema es frágil y, en parte debido a la desertificación, gran parte de su tierra más valiosa está sometida a una presión cada vez mayor. Según un informe del gobierno publicado en 2019, con el aumento de la población y los sistemas de consumo de alimentos, la degradación de la tierra y la desertificación se están volviendo rampantes. Encontrar soluciones efectivas se ha convertido en una prioridad para el país. El objetivo no es conquistar el desierto, sino restaurar áreas de tierra que ya no son productivas. Emiratos Árabes Unidos está en una posición única si se compara con otros países afectados por la desertificación, ya que tiene la capacidad de financiar ideas innovadoras. De hecho, está invirtiendo en startups verdes y apoyando instituciones educativas innovadoras desde el punto de vista tecnológico y con inclinaciones ecológicas. La existencia misma de Dubái es el ejemplo de lo que se puede lograr cuando la ambición y el enfoque tienen respaldo financiero. La mentalidad que ayudó a construir una ciudad sobre la arena se está aprovechando ahora para luchar contra la invasión del desierto. Si tienen éxito, las soluciones desarrolladas allí podrían tener gran impacto a nivel mundial. La desertificación es un tipo de degradación de la tierra por la cual el suelo fértil y cultivable de regiones áridas o semiáridas se vuelve improductiva. Por lo general ocurre cuando hay una sobreexplotación de los recursos naturales, como el agua y el suelo, lo que hace que en esas tierras no crezca vegetación. Y bueno, pues aquí estamos viendo que aproximadamente 12 millones de hectáreas se pierden en todo el mundo cada año como consecuencia directa de la sequía y la desertificación, y que esto es equivalente a 1.300 campos de fútbol cada hora, para que usted se dé una idea. Entonces, de esta manera sabemos entonces pues que estamos en una situación donde uno de los países más ricos del mundo, que es esta área formada por los Emiratos Árabes Unidos, se enfrenta a un grave problema ambiental. Es decir, que no es un tema que esté vinculado exclusivamente a países pobres. Y bueno, vamos a ver ahora otra nota que es del Sol de México. Y bueno, pues esta nota es una nota que habla acerca de las estrellas de mar que están en peligro y que sufren una enfermedad sin cura para los científicos. La nota es de Jorge Venegas y habla de que las famosas estrellas de mar están atravesando una epidemia que no tiene salvación alguna. Esta misteriosa condición las está convirtiendo en una masa extraña, pegajosa y deforme. Esta catástrofe comenzó en 2013, que arrancó afectando a la estrella de mar ocre y por lo menos a otras 20 especies distintas desde Baja California en México hasta el Golfo de Alaska. Aunque este síndrome de desgaste también se ha visto en algunas aguas más lejanas, como en la bahía de Port Phillip en Australia, durante una ola de calor marino extremo. Se han realizado algunos estudios al respecto, los cuales arrojan que las olas de calor provocadas por el calentamiento global promueven el crecimiento de microorganismos en los océanos. Este fenómeno logra crear un desequilibrio que consume una gran parte del suministro de oxígeno y entonces esto asfixia a las estrellas. Otras teorías plantean que la causa podría ser algún patógeno no viral, ya que los especialistas aseguran que es muy poco probable que estemos hablando de un virus. En los estudios más recientes, diversos biólogos marinos han analizado a más de 200 estrellas de mar ocre para ver si existen diferencias genéticas y observar cuáles son capaces de soportar la enfermedad y cuáles no. Nuestro razonamiento, planteó Andrea Burton de la Universidad Estatal de Oregón, fue que una estrella de mar enferma y una estrella de mar sana, cercana,
probablemente estuvieron expuestas a condiciones similares, por lo que tal vez las que parecían saludables tenían algún tipo de predisposición genética hacia la resistencia o tolerancia al síndrome de desgaste de las estrellas de mar. Sin embargo, este análisis no demostró alguna base genética clara para explicar por qué algunas estrellas sobreviven y otras no. Descubrimos que la diferenciación genómica entre las estrellas de mar de aspecto normal y las debilitadas es muy baja, señala Burton, con poca variación genética para impulsar la adaptación. Definitivamente tenemos aún más preocupaciones sobre cómo le irá a esta especie de estrella de mar en futuros brotes. Y es que con el aumento de la temperatura del agua del mar, que resulta en una mayor prevalencia de enfermedades marinas, es probable que veamos escenarios similares de brotes de mortandad masiva que afectan a las especies marinas con mayor frecuencia y con poco tiempo para abordar planes de gestión o de conservación. Todo parece indicar que la mejor solución a este problema es frenar el calentamiento global. Y como le hemos dicho en este programa una y otra vez, y con muchísimo gusto lo vamos a repetir, si no somos nosotros parte de la solución, somos parte del problema. Necesitamos ver qué es lo que estamos haciendo. Y finalmente vamos a platicar de esta nota que ya le dimos a usted algo de información en la entrevista con Fabián Carballo relacionado a este nuevo acuerdo entre más de 175 países, donde la ONU lanza el primer tratado internacional para frenar la contaminación por plásticos. Esta nota está publicada por el diario elpaís.com y habla de que los representantes de 175 naciones reunidos en Nairobi pactaron la creación de un instrumento jurídicamente vinculante contra este tipo de contaminación. La ONU sostiene que es el pacto ambiental más importante desde la firma del Acuerdo de París contra el cambio climático. La nota es de Manuel Planelles. Los representantes de estos 175 países han participado en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA, por sus siglas en inglés, que se cerró este miércoles pasado en Nairobi, Kenia, y que han acordado la creación del primer tratado internacional jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos. Tras varios años de negociaciones y declaraciones, se ha aprobado una resolución por la que se crea el Comité Intergubernamental que comenzará a elaborar este tratado a partir de junio. La intención es que los trabajos estén rematados en el horizonte de 2024 para que comience entonces el proceso de ratificación de los países de este pacto para combatir la creciente contaminación por plásticos. Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA, considera que este es el pacto internacional ambiental más importante al que se ha llegado desde que en diciembre de 2015 se cerró el Acuerdo de París contra el cambio climático y en cierta forma lo acordado ahora en Nairobi mantiene el espíritu del histórico pacto contra el calentamiento porque se basa en que los países que lo ratifiquen presenten planes nacionales para combatir la contaminación por plástico. Nosotros aquí le hemos platicado a usted cuáles son todas estas enormes afectaciones que hay por la contaminación por los plásticos y de qué manera afectan a todos los ecosistemas, pero especialmente los océanos están siendo dañados de manera verdaderamente desesperante. Por esta razón, todo lo que se pueda hacer para poder frenar este enorme problema de contaminación, bueno, pues debe de ser digno de celebración y de apoyo. Vamos nosotros también, pues, a poner de nuestra parte, ¿no le parece? Y estamos terminando ya nuestra emisión, como le decía, la número 45 de su programa Vínculo Ambiental. Nos estamos acercando al año, pero esperamos realmente que todos estos contenidos le permitan a usted tomar las mejores decisiones, porque recuerde que todo está conectado con todo. Es necesario que volvamos a hacer nuestro vínculo ambiental. El día de hoy estuvimos platicando con usted acerca de las aves,
del tratado legalmente vinculante sobre la contaminación plástica entre muchísimos países, las noticias más importantes acerca de los temas ambientales y pues estamos aquí a sus órdenes. Recuerde que puede ver este y episodios anteriores de su programa Vínculo Ambiental a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Muchísimas gracias, cuídese mucho, porque ¿qué cree que la pandemia todavía no se acaba? Cuídese mucho, vamos a tener también pensamientos y mentalidad de paz, ¿verdad? Y vamos a cuidar nuestro ambiente. ¿Le parece? Nos vemos.